Vamos a retomar nuestro estudio de la interpretación económica del método Simplex y el análisis de sensibilidad, pero en este tramo de la presentación vamos a presentar algunas nociones elementales de la teoría de la dualidad, que es la que le da sustento tanto a la interpretación económica como al análisis de sensibilidad. Vamos a empezar con una reinterpretación del problema del predador-presa usando un lenguaje más ligado con la economía, así que vamos a hacer una interpretación económica de nuestro problema del predador. El problema del predador buscaba determinar niveles de producción óptimo sujeto a restricciones en los insumos o en los recursos que se especificaban en las restricciones. En nuestro caso, la función objetivo estaba medida en calorías y los recursos o insumos escasos son el tiempo de traslado y el tiempo de captura medido en minutos. En todo problema de producción siempre va a ser de interés determinar cuál es el valor de los insumos o de los productos o de los recursos, que estamos afectando al proceso productivo. Nosotros vamos a usar como una idea de la valoración para los recursos, los retornos que esos recursos son capaces de producir en el proceso productivo en el cual nosotros los involucramos, y en nuestro caso por el retorno que sean capaces de producir medido en calorías. Con una definición un poco más rigurosa podríamos decir que el valor marginal del producto de un recurso, que es aquel producido por la última unidad del recurso usado, es el precio que estaríamos dispuestos a pagar por cantidades adicionales de un recurso escaso. La importancia de esta definición es contextual, es ponernos bien en el contexto de que estamos hablando de la solución óptima. Por eso la última unidad de recursos se refiere a la usada en la construcción del óptimo. No es en cualquier circunstancia, sino es un análisis o es una valoración realizada luego de obtenida la solución óptima. Por eso muchas veces hemos usado la denominación de análisis post-óptimo para este tipo de consideraciones. Pues bien, el problema de encontrar estos precios que estaríamos dispuestos a pagar por las cantidades adicionales de los recursos escasos es un problema de programación lineal. El problema de encontrar esos precios es un problema de programación lineal al que vamos a denominar dual, dado un problema primal que es un problema de programación lineal también. Esto va a quedar más claro cuando terminemos, pero en principio vamos a tratar de encontrar esos precios marginales que hemos definido recién a través de un problema de programación lineal. Y para formular este problema de programación lineal, que se llama dual, y después vamos a decir por qué se llama dual, vamos a empezar con una definición un poco más adecuada a nuestro problema de lo que son los precios sombra o las variables duales. Vamos a simbolizar con y sub 1, el valor del producto que se puede producir con una unidad de tiempo de traslado, por supuesto que en el óptimo o en el margen, y lo vamos a medir en calorías por minuto. De igual manera vamos a definir con y sub 2 al valor del producto que se puede producir con una unidad de tiempo adicional de captura, también medida en calorías por minuto. Así que I sub 1 e I sub 2 van a ser los precios del tiempo de traslado y del tiempo de captura, respectivamente. El objetivo del problema dual entonces será encontrar los precios que minimicen el costo total de adquirir los recursos que necesitamos para producir la solución óptima. ¿Sí? Ya hemos hablado en otras circunstancias de seleccionar insumos para minimizar costos. Acá lo que vamos a seleccionar son precios para minimizar el costo de adquirir los recursos disponibles o necesarios para construir nuestra solución óptima. Así que vamos a simbolizar con una B corta al costo total de adquirir los recursos, y para el costo de adquirir cada uno de los recursos vamos a apelar a nuestro viejo razonamiento de precio por cantidad. En nuestro caso el precio va a representar un costo, la cantidad de recursos disponibles o necesarios para la construcción del óptimo. Entonces la función objetivo la podemos
representar con esta expresión. Minimizar B igual a 120 por Y sub 1 más 80 por Y sub 2. Hagamos el análisis dimensional para garantizarnos de que está todo bien. 120 son minutos disponibles para el tiempo de traslado. Y sub 1 estaba medido en calorías por minuto, así que si se cancelan los minutos, 120 por Y sub 1 está expresado en calorías. Y con el mismo razonamiento, 80 minutos por Y sub 2 que está expresado en calorías por minuto, se cancelan los minutos y nos quedan calorías. Así que sumamos calorías con calorías y de ahí deducimos que B corta, la función de costos, también está medida en calorías. Y esto un poco refleja lo mismo que habíamos dicho en la presentación anterior, de que en nuestro sistema económico o económico-ecológico, el valor de cambio del dinero está representado por las calorías. Así que vamos a minimizar una función de costos, también expresada en calorías. Ahora bien, si nosotros quisiéramos vender la capacidad de estos recursos, o si nuestro predador, mejor dicho, quisiera vender la capacidad de estos recursos, debería pedir precios por esos recursos que le retornen lo mismo que las actividades en las cuales el predador puede usarlas. Las actividades que el predador puede usar o puede mandar para el uso de estos recursos son capturar y alimentarse de presas del sitio, trasladarse y capturar hasta cada uno de los sitios y alimentarse con ellos. Así que las actividades de alimentarse con presas de los sitios 1 y 2, que le representan un retorno medido en calorías, le van a servir para determinar los precios que debería pedir, ¿sí?, o su disposición a pagar en el caso de recursos adicionales, que son el razonamiento que vamos a usar para construir nuestras restricciones. Entonces, considerando lo que pasa en el sitio 1 o en la actividad 1, nosotros para obtener una contribución mínima de 6 calorías o para obtener al menos 6 calorías por presas en el sitio 1, vamos a necesitar consumir 2 minutos de tiempo de traslado y 2 minutos de tiempo de captura por presa. Así que podríamos construir una función de contribución mínima que diga 2 por Y sub 1 más 2 por Y sub 2 mayor o igual a 6. Con el análisis dimensional nos garantizaríamos de que 2 minutos por presas del sitio 1 para traslado multiplicado por el precio de los minutos de traslado, Y sub 1, cancela, el precio está expresado en calorías por minuto, así que en este caso cancelamos los minutos y la expresión queda calorías por presa. Entonces 2 por Y sub 1 resulta en una expresión en calorías por presa. Lo mismo para los 2 minutos de tiempo de captura por presa del sitio 1 por el precio del tiempo de captura, que termina en una expresión de calorías por presa. Entonces quedaría a la izquierda de esta restricción mayor o igual, calorías por presa sumados a otras calorías por presa, las del sitio 1 y las del sitio 2, que deben ser mayores o iguales a las 6 calorías por presa del sitio 1 que están en el lado derecho y que era la contribución de nuestro problema primal. Así que esta función de contribución a la izquierda la hemos construido razonando de esta manera, pidiendo precios que retornen al menos o por lo menos las mismas calorías que retornan las actividades en las que podemos usar esos recursos en la forma de ver el problema que llamamos primal. Con un razonamiento análogo que no vamos a repetir acá para no aburrir, vamos a construir una segunda función de contribución para el sitio 2 en este caso. Entonces 3 por Y sub 1 más 1 por Y sub 2, son la contribución, la función de contribución que nos ayudan a determinar los precios que tenemos que pedir como mínimo que retornen las 8 calorías del otro sitio. Bien, como los precios es razonable que pensemos que sean no negativos, vamos a
terminar de construir nuestro problema con una expresión de no negatividad para los precios o para las variables y sub 1 e y sub 2. Bien, pasando todo en limpio y poniendo un problema al lado del otro, vamos a ver en la parte superior de esta diapositiva que el problema primal es un problema de asignación de recursos para maximizar los retornos. ¿Sí? Esa es la representación económica o la interpretación económica que le vamos a dar al problema primal. Es la expresión que ya conocemos, 6x1 más 8x2 igual a z, las dos restricciones, menor o igual 120 y menor o igual 80, que ya conocemos y que hemos recorrido varias veces, pero vamos a concentrarnos en la del dual. En el caso del dual, el problema es un problema de asignar precios o imputar precios, por eso lo llamamos de valorar recursos, para adquirir esos insumos necesarios para minimizar o minimizando los costos de adquirirlos, ¿sí? Y las funciones de contribución deben garantizarnos que retornen una cantidad de calorías unitaria que sean por lo menos la misma que retornan las actividades en que lo usamos, si estamos hablando de disponibilidad a pagar por recursos adicionales. Así que podemos ver que si nosotros tenemos expresado nuestro problema primal en una de las formulaciones estándar que ya hemos presentado varias veces, en la cual el problema es de maximización y conformado, constituido exclusivamente con restricciones menor o igual, nuestro problema dual va a ser un problema de minimización y las restricciones van a ser exclusivamente del tipo mayor o igual. En ambos casos, las variables van a ser no negativas. Así que esta es una forma de construir problemas duales. Expresar el problema primal en esta forma estándar de maximizar con restricciones de tipo menor o igual exclusivamente y variables no negativas. En tal caso, el problema dual va a ser un problema de minimizar con restricciones exclusivamente del tipo mayor o igual y también con variables no negativas. Vayamos notando por de pronto que en el problema primal los coeficientes de la función objetivo pasan a jugar el rol del lado derecho del problema dual en las restricciones. Así que 6 y 8 en el lado derecho son los coeficientes de la función objetivo en el primal. El problema primal, ya dijimos, es de maximización, el dual es de minimización, entonces los coeficientes de la función objetivo pasan a tomar el rol de lados derechos de las restricciones y viceversa, ¿no? Los lados derechos del problema primal, 120 y 80, pasan a tomar el rol de coeficientes de la función objetivo en el problema dual. Están acá 120 y 80. Y la matriz de restricciones del problema primal debe ser traspuesta para construir la matriz de restricciones del problema dual. 2, 3, 2, 3. 2, 1, 2, 1. Así que esta matriz se transpone para construir esta matriz. Acá abajo entonces tenemos una síntesis de cómo construir problemas duales si el problema está en el formato estándar de maximizar con restricciones menor o igual. Con la notación de las sumatorias, la notación algebraica de las sumatorias, que es la que nosotros tenemos ya familiaridad porque la hemos ejercitado mucho mientras construíamos o codificábamos problemas en GNU MATPRO. Esta notación con x sub j debajo del verbo maximizar quiere decir que x sub j son las incógnitas de este problema o las variables de este problema. Entonces esto se lee: encontrar el valor de x sub j que haga máxima la función de z, en esta función objetivo. Y las restricciones son todas menor o igual y nuestra notación dice que hay m filas de restricciones, que son las que leemos a la derecha, acá, son todas menor o igual, y que las columnas de las restricciones son n. Así que esta es una matriz de restricciones de m filas por n columnas. Las variables son no negativas. En el problema dual, entonces, hay que encontrar el valor de las variables y sub i, ¿sí?, que hagan mínimo el valor de b en esta función objetivo, ¿sí? Entonces encontrar los precios de comprar estos recursos
Y la matriz de restricciones tiene n filas, en el problema dual, n filas y m columnas. N filas y m columnas, que es la traspuesta de esta matriz del problema primal. También las restricciones son las variables son no negativas, como ya lo habíamos presentado. Así que esta es una de las formas de construir problemas duales. Nosotros vamos a tomar un poco más estrictamente las definiciones de precio sombra y de costo reducido. Aprovecho para introducir ahora lo que habíamos diferido en el tratamiento anterior, más intuitivo del análisis de sensibilidad, y habíamos dicho que había un análisis de rango y una identificación de costo reducido para los coeficientes de la función objetivo. Los vamos a presentar ahora que tenemos una noción más desarrollada de precio sombra, precio marginal o precio dual. Las definiciones en esta diapositiva están tomadas del simplex. Entonces, el precio sombra o precio marginal o precio dual o simplemente precio son sinónimos que vamos a usar como sinónimos en el contexto de la programación lineal. Nosotros lo vamos a llamar así al valor óptimo o nivel de la variable de un problema dual que se asocia con una restricción del problema primal. ¿Sí? Vamos a enfatizar un poco esto. En este problema primal hay una variable dual que se asocia con cada restricción. Entonces a esta restricción de 2x1 más 3x2 menor o igual 120 se le asocia la variable dual y sub 1. Fíjense cómo queda claro acá. 2, 3, 120, 2, 3, 120. Entonces la variable dual y sub 1 nos dice algo sobre la restricción del tiempo de traslado en el problema primal. Y la variable dual y sub 2, 2, 1, 80, 2, 1, 80, nos dice algo sobre la restricción del tiempo de captura en el problema primal. Así que en este problema primal hay una variable dual que se asocia con cada restricción del problema primal, reitero, y por supuesto, como las relaciones son simétricas, como pueden ir viendo, para cada actividad del problema primal va a haber una restricción asociada en el problema dual. Así que en el problema dual hay una restricción asociada a cada actividad del problema primal. 6, 2, 2, 2, 2, 6. 8, 3, 1, 8, 3, 1. Así que las relaciones son simétricas. Para cada actividad del problema primal hay una restricción en el dual que nos dice algo, y para cada restricción en el problema primal hay una variable en el dual que nos dice algo. Entonces, es esto lo que le da un poco más de sentido a lo que acabamos de definir como precio sombra, precio marginal o precio dual. Es el nivel óptimo, el valor óptimo de una variable en el problema dual que está asociada con una restricción del problema primal. ¿Sí? Y vamos a aprovechar que tenemos clara la noción, o fresca la noción de precio sombra o precio marginal para presentar la noción de costo reducido en este contexto. Primero una definición, si ustedes quieren, vinculada con el simplex. Nosotros, no lo habíamos dicho, pero lo vamos a decir ahora, en la jerga del simplex, los coeficientes de la función objetivo en cualquier tabla simplex o en cualquier iteración del simplex se llaman costos reducidos o factores de costo relativo. La idea de factor o costo relativo tiene que ver con la idea de base, de solución básica, porque los coeficientes de la fila 0 o de la ecuación 0 en el simplex, en su expresión canónica, o en la tabla simplex, que era una representación de la expresión canónica también, siempre se calculaban en función de qué variables eran básicas y cuáles eran no básicas. ¿Sí? Entonces, los coeficientes de la fila de la función objetivo en la tabla simplex, por ejemplo, son lo que se llaman costos reducidos o factores de costo relativo. La idea de relativo es porque dependen de la elección de variables básicas. ¿Sí? Y el otro nombre de costo reducido también proviene de ese razonamiento. Son costos asociados con las variables básicas. Así que estas definiciones, tanto la de precio dual como la de costo reducido, son definiciones estrictamente vinculadas con el método simplex. Pero lo que a nosotros nos interesa son las interpretaciones que vamos a hacer a partir de ellos.
Entonces la interpretación útil más corriente del precio sombra es la que nos dice que dada una restricción, el precio sombra es la tasa de cambio en el valor de la función objetivo que resulta de cambiar unitariamente, si ustedes quieren, o de cambiar a secas, porque para eso hablamos de tasa de cambio, el lado derecho de una restricción. ¿Sí? Se acordarán cuando hicimos la presentación geométrica del precio sombra que cambiamos el lado derecho de nuestro problema de 120 a 121 y Z mejoraba 2,5 calorías. De 121 a 122 y Z mejoraba otras 2,5 calorías con una mejora acumulada de 5 calorías. Y si pasábamos de 120 a 130, había, o sea, 10 minutos, había una mejora acumulada en el valor de Z de 25 calorías. Y que ocurría lo contrario cuando restábamos o detraíamos minutos de 120 a 119, Z empeoraba 2,5 calorías y así sucesivamente. Esa es una tasa de cambio, 2,5 por minuto, que se mejora o que se empeora la disponibilidad en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar precio sombra, por eso la idea de precio sombra es una idea económica, pero la calificación de sombra enfatiza que no se trata de valores que nosotros tomamos del mercado, o sea, de valores reales de mercado, sino que son valores que se imputan o asignan justamente con el razonamiento de lo que son capaces de retornar como recursos, ¿sí? Aquello que son capaces de retornar es una imputación de valor que nosotros le hacemos. Eso es toda terminología económica que está tomada del simplex y que es la que estamos tratando de presentar acá para darle un sentido más útil a nociones que son o que podrían ser tomadas como matemáticamente abstractas. ¿Sí? Entonces es la tasa de cambio. Por eso también es marginal, es de A1, es la noción que en economía se usa cuando se habla de un cambio marginal discreto, y si se hablara de un cambio marginal continuo sería la derivada en el punto. Bien, esa es la interpretación abstracta, pero económicamente es lo que cambia la función objetivo cuando cambia de A1 el lado derecho de una restricción. Y a eso nosotros lo hemos llamado precio, porque es un valor que le imputamos. Bien, en el costo reducido, o para el costo reducido, mejor dicho, hay tres posibles interpretaciones económicas. Nosotros vamos a repasarlas breve o rápidamente. Una es que el costo reducido es el precio sombra de la restricción de no negatividad de una variable. Si nosotros pensamos que cuando en una ecuación como esta, como en un modelo matemático como este escribimos que x1 es mayor o igual a 0, eso puede ser visto como una restricción. Entonces, podemos tomar al costo reducido como el precio dual del lado derecho de esa restricción de no negatividad, pasar de 0 a 1, el lado derecho. ¿Sí? El precio dual, de pasar de 0 a 1 esa restricción. Esa es una interpretación del costo reducido que podemos hacer. Eso también vale cuando ponemos una cota distinta a 0, ¿sí? E incluso cuando ponemos una cota superior para la variable. Es lo que va a cambiar la función objetivo si en el margen relajamos o restringimos o comprimimos el lado derecho de estas ecuaciones especiales o inecuaciones especiales que representan las cotas en las variables de decisión del problema primario. Esa es una interpretación. Por eso también es que vale para las restricciones de acotamiento, que es lo que acabamos de presentar. Otra, tal vez más fácil de entender, es que dice en el óptimo, si una variable es no básica, es decir, si no la elegimos como una actividad óptima o su nivel óptimo es nulo, el costo reducido nos informa lo que tendría que cambiar su coeficiente en la función objetivo para que el simplex lo elija como parte de la solución óptima. Y ahí estamos cerca de asociarlo con la idea de
óptimo alternativo, porque es lo que tiene que cambiar para que sea candidato a óptimo alternativo o a variable básica que pueda entrar en la base. Toda una jerga que ya conocemos, por eso es que es otra interpretación muy importante, porque piensen, por ejemplo, que una actividad que no resulta óptimo realizarla, nosotros podríamos leer allí qué cambio tendríamos que obtener en el coeficiente de la función objetivo, por ejemplo, en su costo o en su retorno, para que valga la pena implementarla. Esa es información muy importante desde el punto de vista práctico. Y la última interpretación es un poco seguir dando vueltas sobre las dos anteriores, y es, bueno, lo que cambia o empeora el valor de la función objetivo si forzamos a que una actividad que no es óptima se realice y en el nivel unitario. ¿Sí? Entonces, si una actividad que no es óptima y nosotros forzamos a que entre en la base con un valor unitario, eso es lo que va a empeorar la función objetivo. Y cuando decimos empeorar, quiere decir que en un problema de maximización va a reducirse el valor de la función objetivo, ¿sí? Y en un problema de minimización va a aumentarse el valor de la función objetivo. En ese sentido es que hablamos de empeorar la función objetivo, porque recuerdo que los precios marginales mejoran o empeoran según aumentemos o disminuyamos el espacio de soluciones factibles vía un relajamiento o una restricción o un achicamiento o una disminución del espacio de soluciones factibles vía el cambio en el lado derecho. Acá estamos proponiendo una interpretación que considera el costo reducido como un caso especial de un precio marginal. Y desde esta última interpretación es que podemos hablar de costo de oportunidad, porque si queremos saber cuál es el costo que debemos pagar para realizar o implementar una actividad que no es óptima, eso en economía se llama costo de oportunidad. Si lo revisan después, con lo que ya saben de economía, van a ver que tiene todo el sentido del costo de oportunidad cuando le damos esta última interpretación. Bien, habiendo hecho estas interpretaciones, vamos a ver cómo se ve el simplex y por qué habíamos dicho que cómo se ve en el costo reducido y cómo se ven los precios marginales en las distintas formas de presentar la información que hagan los programas de computadora que nos resuelven los problemas de programación lineal, porque habíamos dicho que estos cálculos los hacía el simplex automáticamente. Así que vamos a repasar brevemente cómo es que eso se ve primero en el solver de GLPK, después en el reporte de Excel y después cómo se ve en una tabla simplex que es la que nosotros ya hemos aprendido en presentaciones anteriores a determinar. Primero vamos a verlo entonces en el caso del solver de GLPK. Bien, acá podemos ver el problema primal formulado de una manera conveniente para entender rápidamente las relaciones, variables no negativas para x1 y x2, la función objetivo que ya conocemos y las dos restricciones del tipo menor o igual. Cuando resolvemos este problema, recordamos rápidamente que en la sección que corresponde a las restricciones del problema, se nos informa el valor de la función objetivo, 340 máximo, cuánto vale el lado izquierdo, cuál era el lado derecho como cota superior, y acá vemos que aparecen los precios marginales, 2,5 y 0,5. En la columna marginal, entonces, se nos informa el precio marginal de cada una de las restricciones, que ya conocemos, 2,5 calorías por minuto y 0,5 calorías por minuto. En la sección de abajo tenemos el reporte de las variables de decisión, x1 y x2, 30 y 20, en los niveles que ya conocemos, la cota inferior implícita, y como vemos en la columna de marginal no se nos informa nada. Si hubiera costo reducido, que es lo que corresponde a una actividad en el reporte, se informaría en esta columna. Así que acá se debe interpretar que el costo reducido es cero. Si recordamos que una de las interpretaciones del costo reducido es lo que tiene que cambiar el coeficiente de la función objetivo de una actividad no óptima para que sea óptima,
o bueno, las nuestras son óptimas, así que el coeficiente no tiene que cambiar nada, 0. Bien, el problema dual que está presentado ahora, está tal cual recién lo acabamos de deducir, una variable dual asociada para cada restricción del primal y 1 y 2, las dos no negativas, los coeficientes de la función, los lados derechos de las restricciones del problema primal son los coeficientes de la función objetivo del dual, 120 y 80 y 1 y 2, y la matriz de restricciones está traspuesta, ¿sí? 2, 3 y 2, 1, está traspuesta con respecto al primal, y los coeficientes de la función objetivo del primal son los lados derechos del dual. Si nosotros resolvemos este problema en el simplex, lo que vamos a obtener es esta solución. Fíjense que el valor de la función objetivo es 340, así que es el mismo que el del problema primal, 340, está expresado en las mismas unidades que ya habíamos visto, son calorías, y esta es una observación fundamental, porque hay un teorema fundamental de la programación lineal, que le da respaldo a esto. En el óptimo, los dos problemas tienen el mismo valor de la función objetivo. En el óptimo, ambos problemas resueltos en el óptimo. Bien, en la sección de restricciones de nuestro problema, las restricciones se llaman sitio 1 y sitio 2, porque les recuerdo que las restricciones del problema dual nos dicen algo sobre las actividades del problema primal, por eso intercambio los nombres, si ustedes quieren. Acá está el nivel de actividad, que es el lado izquierdo de la restricción, 6 y 8. Recuerdo que nuestra restricción es 2 por I1 más 2 por I2, mayor o igual 6. Así que el resultado es 6 y 8. Esto es actividad, entonces, el lado izquierdo de la restricción. Esta es la cota inferior, que habíamos anotado, 6 y 8. Y acá están los precios marginales de las restricciones. Los precios marginales de las restricciones, no es casualidad, son los niveles óptimos del problema primal. X1 30 y X2 30, acá se informa como el precio marginal de las restricciones duales. ¿Sí? Ya empiezan a haber mucha simetría, o una completa simetría, si ustedes quieren, entre los dos problemas, entre el primal y el dual, definido a partir del primal, intercambiando los roles, como ya lo hemos visto, entre funciones, entre coeficiente de la función objetivo, parámetros y coeficientes traspuestos con una variable para cada restricción y una restricción para cada variable, sucesivamente. El problema dual, como era de esperarse entonces, nos dice que hay que y sub 1 vale 2,5, y sub 2 vale 0,5, cosa que ya conocíamos, y de nuevo, como son variables distintas de 0 en el óptimo, son variables básicas, así que el costo reducido de una variable básica es 0. Por eso en el marginal de las actividades de este problema dual se nos informa 0. No necesita cambiar nada del coeficiente de la función objetivo para que entre en la base, porque ya están en la base, ¿sí? Así que el cambio necesario es 0. Bien, las relaciones estas también las podemos ver en Excel. Voy a desplegar Excel para que veamos cómo se leen. Recordarán que cuando nosotros teníamos este problema y le pedimos al solver que lo resuelva, que encuentre el óptimo, acá ya está resuelto, 340 calorías, Excel nos ofrecía, antes de imprimir los resultados en esta solapa o en esta hoja del cuaderno, un análisis o un reporte o un informe de sensibilidad, que los nombres van a cambiar según la versión de Excel que estemos usando, y que cuando lo pedíamos era esta la hoja que se nos imprimía. Bien, tiene 3 secciones, una sección para la función objetivo, una sección para las variables de decisión y una sección para las restricciones. Los nombres pueden cambiar, les recuerdo que ya hemos dicho varias veces que Excel nunca elegía los mismos nombres para estos reportes. Este está en inglés, por otra parte, la función objetivo está en la celda H11, empezamos en 0 y terminamos en 340, que es el óptimo. Vamos a ir a las restricciones para ver rápidamente que
La fórmula de las restricciones, o sea, los lados izquierdos, están codificados en F7 y F8, en mi versión del problema. El valor final de los lados izquierdos se informa en valor final, 120 y 80. Así que el lado izquierdo es 120 y el lado izquierdo es 80 para cada una de las restricciones. Al lado está el precio sombra. Shadow Price es el nombre en inglés del precio sombra. 2,5 y 0,5 son los que ya conocemos. El resto de esta sección del reporte nos va a permitir calcular el intervalo dentro de la cual la base no cambia y que en el caso de las restricciones es un intervalo dentro del cual el precio sombra se mantiene constante, cosa que ya habíamos observado cuando hicimos la presentación geométrica del precio sombra, de la noción de precio sombra. Así que acá, en lado derecho, RH side, lado derecho, restricción, o lado derecho de la restricción, 120 y 80 simplemente está tomando lo que nosotros hemos escrito como lado derecho, el 120 y 80 que pusimos a la derecha de nuestras restricciones. Acá se nos informa que puede aumentar 120 y que puede disminuir 40, o sea, 120 más 120, como máximo 240, y 120 menos 40, como mínimo 80. Es decir, el rango entre 80 y 240 es lo que puede variar o lo que puede valer el lado derecho de esa restricción, manteniendo todo lo demás igual naturalmente, sin que cambie esta solución óptima, 30 y 20, y manteniendo constante el precio sombra para esa restricción, a razón de 2,5 calorías por minuto. Así que si de 120 cambia a 130, cosa que ya habíamos hecho razonando hace un ratito, el cambio es 2,5 por 10, 25 calorías. Y si disminuye, podemos hacer el razonamiento inverso. Así que acá está el intervalo o el rango o el análisis de rango que ya habíamos presentado para los lados derechos de la restricción. Y volviendo a la sección de las variables de decisión, acá está el valor final, o sea, el valor óptimo, 30 y 20. El costo reducido, de nuevo, valen 0 porque estas variables están, ¿cómo es que se llama? Están en la base, en la solución óptima, y a continuación viene el rango ya calculado. A diferencia de lo que acabamos de razonar en la sección de las restricciones, acá el rango ya está calculado. Así que nosotros tenemos el coeficiente de la función objetivo, que originalmente era 6, puede valer hasta 16 y puede valer como mínimo 5, un tercio, sin que cambie la solución óptima, manteniendo todo lo demás igual, por supuesto, sin que esta deje de ser la solución óptima, 30 y 20, o la base, mejor dicho, sin que cambie la base, y lo propio con el coeficiente de la otra actividad que puede valer entre 3 y 9, ese es el rango dentro del cual puede cambiar el coeficiente 8 sin que cambie la base. ¿Sí? Esto viene en el reporte per se y como ven no es necesario que nosotros calculemos la solución óptima del problema dual. En el caso de Excel yo no voy a hacer el cálculo de la solución óptima del problema dual porque toda la información relevante del problema dual está presentada en esta hoja que se llama reporte de sensibilidad. Bien, vamos a volver a nuestra presentación, por lo cual vamos a retirar Excel y vamos a retirar el bloc de notas, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ve esto que acabamos de presentar en la tabla simplex. Nosotros cuando hicimos las tablas simplex, que es la expresión canónica de nuestro problema primal, de nuevo no voy a presentar la tabla simplex del dual porque toda la información de está contenida, toda la información del dual está acá. Lo que podemos observar es que los precios sombras están acá. El precio sombra de la restricción del tiempo de traslado es 2,5, o sea 5 sobre 2 o 5 medios. Así que el precio sombra lo podemos leer en la fila 0 o la fila de Z de la variable de holgura que agregamos para convertir la desigualdad en igualdad cuando empezamos a operar el simplex. 5 medios es 2,5
calorías por minuto es el precio sombra. Lo puedo leer directamente de acá. Y el precio sombra de la restricción del tiempo de captura lo puedo leer directamente acá, 0,5 calorías por minuto. 0,5 calorías por minuto. Lo leo directamente acá. Por supuesto, los niveles óptimos de las variables primales es 30 y 20, que están acá. Esto ya lo sabíamos. Y el costo reducido de X1 y X2 lo leo también en la fila de Z. Si revisan las definiciones que dimos para el costo reducido, una de las definiciones decía que teníamos que leerlo en la fila de Z de la expresión canónica, y la tabla simplex es la expresión canónica. Así que lo que tiene que cambiar el coeficiente de la función objetivo de la actividad X1 y lo que tiene que cambiar el coeficiente de la función objetivo de la actividad X2 es 0, para que las actividades de X1 y X2 entren en la base. Tiene que cambiar 0 porque ya están en la base, que es lo que indica esta forma de leer por inspección la solución en una tabla simplex, el vector unidad. Bien, habiendo presentado esto, lo vamos a concentrar ahora en la otra forma de definir un problema dual, que es más general porque no necesitamos poner el problema primal en el formato estándar. Pero antes de eso vamos a hacer el recorrido por una forma alternativa de definir el problema dual cuando el problema primal no es estándar. Y recuerdo que el problema primal no es estándar cuando no cumple con el requisito de ser un problema de maximizar, en nuestra definición de estándar, maximizar con restricciones exclusivamente menor o igual y variables no negativas. En este problema que estamos presentando acá, que es una variante que ya conocemos, nosotros habíamos resuelto este problema con un mayor o igual acá, ahora vamos a concentrarnos en este problema, que es el problema de minimizar costo de tiempo de captura, minimizar el tiempo de captura, o minimizar el tiempo de captura, y con una restricción para no consumir más que 120 minutos de tiempo de traslado, entregar por lo menos 240 calorías y entregar exactamente 90 unidades nutritivas. La versión anterior nosotros resolvimos con un mayor o igual acá. Así que lo primero que puedo hacer yo para formular el problema dual de esto es ponerlo en el formato estándar, y para eso nosotros tenemos que hacer operaciones algebraicas que ya conocemos, que son muy elementales por otra parte. Yo ya sé que puedo maximizar una función equivale a minimizar su opuesto y viceversa. Así que si yo multiplico la función objetivo por menos 1 y la maximizo, lo que estoy haciendo es minimizar esto, así que tengo una expresión que cumple con el requisito de ser de maximizar y que es equivalente a esta. Las restricciones tienen que ser todas menor o igual. Esta no tengo que tocarla. Esta es mayor o igual, así que para que sea menor o igual la puedo multiplicar por menos 1, y ustedes saben que al multiplicar una inecuación por menos 1 tengo que invertir el sentido de la desigualdad. Eso lo voy a dar por resuelto cuando presente el resultado, pero quiero presentar antes qué pasa con una igualdad. Cuando tenemos una igualdad, nosotros podemos operar algebraicamente para convertirla en dos desigualdades, equivalentes por supuesto, con el mismo lado derecho. Si yo esta igualdad la reemplazo con dos desigualdades con el mismo lado derecho, los dos lados izquierdos solo pueden satisfacer simultáneamente el menor igual y el mayor igual cuando están combinadas x1 y x2 para dar igual. Así que cuando x1 y x2 se combinan para dar igual, yo puedo escribir esto porque simultáneamente van a ser mayor o igual y menor o igual a 90, porque las dos van a ser igual a 90, que es lo que dice esta. Así que con estas dos voy a reemplazar a esta, y por supuesto, como esta es mayor o igual, la tengo que multiplicar por menos 1 para tener un sistema exclusivamente construido con relaciones menor o igual, que es lo que tengo acá. Entonces, multiplico la función objetivo por menos 1 para maximizar, 120 no la toco, la siguiente la multiplico por menos 1 para invertir el sentido de la desigualdad, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Está multiplicada por menos 1, y a la igualdad la reemplazo por estas dos restricciones, multiplicando por menos 1 la segunda, y entonces tengo esta expresión estandarizada en el sentido de que es una función objetivo de maximización con restricciones menor o igual exclusivamente. Ahora sí le aplico la regla de la dualidad que ya definí.
Si la función objetivo es maximizar, la función objetivo de la dual es minimizar. Los coeficientes de la función objetivo del problema primal se ponen en el lado derecho del problema dual. Los lados derechos del problema primal, 120, 240, 90 y 90, se ponen como coeficientes de la función objetivo del dual. Y entonces hay una variable dual para cada restricción del problema primal, ¿sí? Y hay una restricción para cada actividad del problema primal. Eso es lo que obtenemos. Vamos a llamar Y1 a la variable dual asociada al tiempo de traslado. Y2, con un asterisco que después voy a explicar por qué, a la restricción, a la variable dual asociada a la restricción de las calorías. Y con Y3 a las dos restricciones asociadas con la igualdad de 90. En particular, bueno, uso Y3 en las dos porque las dos están asociadas con la restricción de igualdad del primal, así que uso el mismo nombre para las dos. Y al I2 le pongo, y al Y2 le pongo un prima para recordarme que también está asociada con una desigualdad de tipo mayor o igual convertida en un menor o igual por vía de su multiplicación. Entonces lo que obtengo es esta relación. Y como ven, 120, 240, 90 y 90 son los coeficientes de la función objetivo dual tomados de los lados derechos del primal. Los coeficientes de la primal, menos 2 y menos 1, están en el lado derecho del dual. Y la matriz está traspuesta. 2, 6, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 3 menos 8, 2 menos 2, 3 menos 8, 2 menos 2. Bien, este es el problema dual de este problema de minimizar. Y como tal tiene exclusivamente variables no negativas en su construcción, porque así lo hemos concebido. Pero voy a aprovecharme de esta formulación para presentar una noción muy relevante que vamos a desarrollar más profundamente cuando hablemos de la programación multipropósito, pero es la idea de variables no positivas. Ya conocemos la variable no negativa, así que la noción no debería resultar tan extraña, y de variable irrestricta, es decir, una variable que no tenga estas restricciones de no negatividad o no positividad anotada, es decir, una variable que pueda tomar cualquier valor. Nosotros ya sabemos que para que sea soluble por el simplex tiene que ser no negativa, así que si yo voy al simplex con este problema voy a obtener una solución. Pero si voy al simplex con una variable irrestricta o con una variable no positiva, el simplex no va a ser capaz de encontrarlo. Sin embargo, con la teoría de la dualidad vamos a ver qué tipo de interpretaciones o de relectura podemos hacer de las soluciones para encontrarlas igualmente. Si asumimos que existen en el universo variables no positivas y variables irrestrictas. Si notan en este razonamiento, I3, prima y segunda, tienen el mismo coeficiente en todas las filas, pero cambia de signo. Más 90 menos 90, más 3 menos 3, más 2 menos 2. ¿Sí? Eso a mí me permite sacar factor común del coeficiente 90 y me quedaría I3' menos I3 segunda. Si saco factor común acá, me quedaría 3 por I3' menos I3 segunda. I3' menos I3 segunda por 2. ¿Sí? Si saco ese factor común de los 3 y lo reemplazo, lo que voy a obtener es esto que acabo de desplegar acá a la izquierda, que estoy señalando ahora. I3' menos I3 segunda, y voy a usar esta identidad algebraica para hacer un reemplazo. I3 la voy a considerar como una variable irrestricta acá. I3 acá es una variable en esta definición que estoy dando que puede tomar cualquier valor. Pero I3' e I3 segunda, que están tomadas de acá, son no negativas. Y entonces esto lo que está diciendo es que una variable irrestricta, I3, puede ser representada como una función de dos variables restrictas para ser no negativas según esta relación funcional. Y entonces podemos hacer este razonamiento para que el reemplazo tenga sentido en el contexto del simplex que nosotros estamos desarrollando.
Si I3' e I3 segunda son no negativas, y a eso yo le agrego otra condición, que es que las dos no sean positivas simultáneamente, lo que voy a tener es esto. Si I3' es positiva, como no puede ser esta simultáneamente positiva, solo puede ser 0, porque es no negativa. Así que si esta es positiva, esta debe ser 0. Esa es mi condición. Entonces, si esta es positiva y esta es 0, I3 toma un valor positivo. Está calculada. ¿Sí? Es función de las dos no negativas. Ahora lo contrario, si esta es la que toma un valor positivo, porque es no negativa y puede tomar un valor positivo, si esta es positiva, esta debe ser, I3' debe ser nula. Entonces, I3 resultará ser negativa por este signo. Esa es la razón por la cual se llama a I3' como la parte positiva y a I3 segunda como la parte negativa de esta variable irrestricta. Y la relación funcional es tal que cuando yo voy al simplex, el simplex se da cuenta que esos reemplazos pueden hacerse porque son una violación del supuesto de independencia. Estas dos columnas están relacionadas, o sea, no son linealmente independientes, como nos reclamaba uno de los axiomas del simplex, y en este caso el simplex no se traba, entre comillas, o sea, no queda impedido de los cálculos, pero opera de forma tal que si una de las dos variables relacionadas funcionalmente con otra, I3' e I3 segunda, están relacionadas funcionalmente a través de I3. Si una de las dos variables relacionadas funcionalmente con la otra entra en la base, la otra sale de la base. Lo cual quiere decir que no pueden ser básicas simultáneamente. Y eso es lo que yo estoy necesitando para esta representación. Así que si una es básica, positiva, la otra debe ser nula. Y naturalmente las dos pueden estar afuera de la base. Si las dos están afuera de la base, I3 vale 0. Así que I3 puede tomar cualquier valor si está representado por dos variables vicarias, vamos a llamarlo así, de no negativas, vicarias no negativas, que me permitan reemplazarlas para ir al simplex con esta propiedad adicional de que si una entra en la base, la otra no puede estar en la base. ¿Sí? Entonces, o la parte positiva o la parte negativa es positiva, estrictamente positiva, la otra es nula. Las dos pueden ser nulas, naturalmente. Si en este razonamiento nosotros por un instante condicionamos adicionalmente a que la parte positiva sea 0, por definición, entonces podemos pensar en una variable no positiva, que sería Y2, sin aditamentos, y que está reemplazada en nuestro problema acá por una variable no negativa en esta expresión funcional. ¿Sí? Si lo piensan un poco, van a ver que es una extensión o es un caso particular del caso que acabamos de presentar. Así que con estos razonamientos, yo puedo escribir una versión compacta y que satisface varias de las definiciones de la dualidad, que sea directamente comparable con esta. El problema dual de acá, si me olvido por un instante que es de minimizar, acuérdense que nosotros lo obtenemos por esta serie de transformaciones algebraicas. Este problema entonces tiene una fila para cada columna del primal y tiene una columna, y 1, y 2, y 3, para cada fila de este primal. ¿Sí? Hay 3 columnas acá y hay 3 filas acá. Estas relaciones están claras si nos tomamos el trabajo de considerar que acá I1 es no negativa, I2 es no positiva e I3 es irrestricta. Este es el dual de sí admito que se pueden hacer formulaciones no estándar. Reitero una vez más, con esta formulación no puedo ir al simplex porque hay variables no positivas y variables irrestrictas y el simplex no es capaz de lidiar con eso. Tengo que hacer los reemplazos. Para hacer los reemplazos vengo por acá, ¿sí? Y llego acá. Con esto sí puedo ir al simplex. Dentro de un rato lo vamos a presentar como resultado. Bien, esa es una forma de desarrollar el dual. Pero Danzig, que tenía un sentido muy agudo de la observación,
nos legó esta forma más automática de resolver y que consiste en simplemente determinar cuál es el sentido del problema primal que quiero, para el cual quiero convertir un dual y considerar que las relaciones acá son completamente simétricas, ¿sí? Son completamente simétricas. Y vamos a hacer una ejercitación. Entonces, esto lo tienen que repasar brevemente, pero nosotros en la ejercitación vamos a dar un problema primal o uno dual en cualquier formato que se encuentre y aplicando estas reglas de acá voy a ir de una columna a la otra según corresponda y voy a construir el problema dual en un formato no estándar, ¿sí? Vamos a tomar como problema dual, perdón, como problema primal el que acabamos de repasar acá, 2x1 más x2 de minimización, menor o igual 120, mayor o igual 240 e igual 90, como lados derechos, y voy a desarrollar un estándar usando estas reglas de conversión. Para usar esta tabla, que tiene una serie de reglas de construcción de un problema dual, tengo que entrar a la tabla por el sentido de la optimización del problema primal. Si mi problema primal es de minimización, tengo que entrar por acá. Y si mi problema primal es de maximización, tengo que entrar por acá. Y usar convenientemente lo que acá está expresado para redefinir el problema dual. Así que si mi problema primal es de minimización, tengo que entrar por acá para leer las variables, qué restricciones tengo que anotar y las restricciones para determinar qué tipo de variables tengo que anotar en el dual. ¿Sí? Esa es básicamente la gran contribución de esta tabla y vamos a ver que es una forma más cómoda y más compacta de resumir las reglas de conversión o de construcción de un problema dual. Ahora en la tabla de arriba está presentado el problema primal que se corresponde con esta formulación. ¿Sí? Ecuación 8 y ecuación 12 son los números que usamos para estas ecuaciones en un apunte que van a tener a disposición en el aula virtual también cuando puedan ver este video o cuando puedan ver esta presentación como apoyo para esto que estamos presentando. Entonces, el problema primal cuando tenemos esta tabla vacía se debiera escribir así. Identificamos en los encabezados de columna las variables del problema primal, x1, x2, son las variables del problema primal, y anotamos qué restricciones tienen esas variables de cota, que están implícitas acá, o están expresadas acá, no implícitas, sino explícitas acá, son no negativas las dos, así que anotamos en el encabezado de la columna que x1 y x2 son no negativas. Bajamos los coeficientes en esta sección de la tabla, 2, 3, 6, 8, 3, 2, 2, 3, 6, 8, 3, 2, así que la matriz de restricciones tiene estos coeficientes, volcamos los lados derechos abajo de la columna constante, 120, 240 y 90, los nombres constante, relación, etcétera, son nombres que hemos elegido convenientemente, así que 120, 240, estos números de acá van a la tabla esta de acá arriba y debiera ser relativamente sencillo que construyan el problema primal para leerlo acá si es que es el que tienen como dato. Así que de venimos a la tabla, escribimos después bajo la columna relación menor igual, mayor igual igual, menor igual, mayor igual igual, es una transformación. Y acá abajo, en una fila especial, anotamos como constante también 2 y 1 para constantes de la función objetivo, los coeficientes de la función objetivo y el recordatorio de su sentido que es de minimización. ¿Sí? Así que este problema se lee. Minimizar z igual a 2x1 más x2 sujeto a 2x1 más 3x2 menor o igual 120, 6x1 más 8x2 mayor o igual 240, 3x1 más 2x2 igual 90. ¿Sí? Este es el problema primal y se lee así en esta tabla de arriba. Para construir el problema dual, primero voy a anotar en esta sección de la tabla, si el problema es de minimizar, el problema dual es de maximizar. Pero me recuerdo que como el primal es de minimizar, yo tengo que entrar a la tabla por esta columna. Así que si el problema es de minimizar, el problema dual es de maximizar. Y veo acá que los parámetros del problema son los coeficientes del otro. Los coeficientes del problema son los parámetros del otro. La matriz traspuesta de es la matriz del otro. Así que con esas reglas yo tengo implícitas varias de las relaciones. El problema
dual es un problema de maximización. Y lo que vendría a continuación es determinar qué tipo de restricciones tengo que anotar para las variables. Les recuerdo que hay una variable para cada fila del primal. Entonces a la fila 2, 3, menor o igual a 120 le corresponde la variable y1. A la fila 6, 8, 2, 40 le corresponde la variable y2. Y a la fila 3, 2, 90 le corresponde la variable y3. Pero para determinar qué tipo de acotamiento tengo que definir para las variables del problema dual, voy a recordar que el problema primal es de minimizar y que las cotas de las variables duales se definen mirando las relaciones del problema primal. Así que menor o igual, mayor o igual, igual. Tengo que mirar las relaciones. Las relaciones del problema primal, que tengo que mirar acá porque el problema primal es de minimización, las relaciones del problema primal, en este caso, son mayor o igual, se corresponden con una variable primal mayor o igual. Una relación, perdón, con una variable dual, mayor o igual. Una relación menor o igual se corresponde con una variable dual menor o igual. Y una ecuación del problema primal se corresponde con una variable dual irrestricta. Noten que en esta parte estoy razonando usando las palabras primal o dual según la columna que elegí para hacer el razonamiento. Y la columna la tengo que elegir por el sentido de la minimización, porque todas estas reglas están definidas de manera simétrica, de forma tal que puedo volver a la otra formulación aplicando de vuelta las reglas. Así que yo ya sé que el problema dual es de maximización y que hay una variable dual para cada fila del primal. Y 1 menor o igual tiene que ser no positiva. Y 2 mayor o igual tiene que ser no negativa. Y 3 igual tiene que ser irrestricta. No positiva, no negativa, irrestricta. ¿Sí? Si la relación es mayor o igual, variable no negativa. Si la relación es menor o igual, variable no positiva. Y si la relación es igual, variable irrestricta. Y por último, para anotar el tipo de relación del problema dual, tengo que observar la cota de las variables primales. x1 no negativa, x2 no negativa. Esto es fácil. Vuelvo a la tabla. La cota de las variables primales no negativas se corresponden con relaciones menor o igual. Una cota menor o igual, que no tenemos, se corresponde con relaciones mayor o igual, y una variable irrestricta se corresponde con una ecuación de igualdad. Así que nosotros tenemos variables no negativas, las relaciones duales son menor o igual. Ahí está completo. Entonces menor o igual, porque estos son mayor o igual y mayor o igual. Y ahora el problema dual, ¿cómo se lee? Maximizar B igual 120 por I1 más 240 por I2 más 90 por I3. Sujeto a dos restricciones. 2 y 1 más 6 y 2 más 3 y 3 menor o igual a 2. 3 y 1 más 8 y 2 más 2 y 3 menor o igual a 1. Que es lo que tenemos acá. Así que un problema se lee como lo vieron y el otro problema se lee transponiendo la tabla, si ustedes quieren, y tenemos acá un dual a partir de una formulación no estándar. Naturalmente, como acá hay variables no positivas, en este caso I1 es la no positiva, y hay una variable irrestricta que es I3, que tácitamente acá está definido como una variable irrestricta, esto no puede ir al simplex, y para ir al simplex tengo que hacer las conversiones. Así que hay que multiplicar la función objetivo, perdón, en este caso no hace falta multiplicar la función objetivo, pero sí hay que reemplazar I1 por una variable no negativa, vicaria, de esta I1 no positiva, y hay que reemplazar I3 por dos variables vicarias no negativas que reemplacen a I3 como variable restricta. Nosotros entonces vemos que con esta forma y con esta tabla se puede construir un problema dual mucho más sencillamente que con las conversiones algebraicas que presentamos
con este razonamiento de acá. De todas formas, para ir al simplex tienen que haber exclusivamente variables no negativas. Y lo que acabamos de repasar son todas las reglas para construir un problema dual. Y las reglas son tales que garantizan una total simetría. De forma, ¿qué quiere decir una total simetría? Que si yo a un dual le aplico las reglas de la dualidad, lo que obtengo es el primal. Así que el dual de un problema dual es el problema primal. Todos estos juegos de palabras son verdaderos y son la esencia de la teoría de la dualidad, y son una de las construcciones teóricas más abstractas que tiene este tema. El dual del dual es el primal. Eso resulta de las reglas de la dualidad, que son completamente simétricas. ¿Sí? Bien, nosotros hemos estado hablando mucho de combinaciones de problema primal y dual y hemos anticipado que la solución óptima del problema dual es igual a la del primal. Ahora le vamos a dar un poco más de rigor a eso, pero antes veamos o observemos que no toda combinación de pares de problemas primal-dual tiene solución factible y se van a dar estas combinaciones. Si el problema primal y el dual tienen solución factible, entonces las dos soluciones óptimas van a ser iguales. Esto es muy notable y hay un teorema que lo respalda. Lo vamos a presentar con más precisión dentro de un segundo. Es lo que está dicho ahí. Si los dos tienen solución factible, su solución óptima es la misma. Z es igual a B. Si el problema primal y el dual no tienen solución factible, es un caso que existe y que mucho no nos interesa. Existen y probablemente tengamos que revisar nuestra representación. Pero pueden aparecer otras combinaciones que son importantes desde el punto de vista práctico, y que nosotros ya conocemos. Si el primal tiene solución factible, pero el dual no tiene solución factible, es el tipo especial de problema que tiene solución factible, el primal, estamos hablando, pero que Z no tiene cota. ¿Sí? Es un problema sin solución acotada. Una noción que ya hemos presentado gráficamente cuando hicimos la interpretación geométrica del método simplex. Y lo contrario también es posible, y eso es resultado de la dualidad. Si el primal no tiene solución factible, pero el dual sí la tiene, entonces el que tiende a menos infinito es el problema dual. En este caso, problema dual y primal son problemas, el primal de maximizar y el dual de minimizar. ¿Sí? Estamos usando esa definición especial. De nuevo, acotada. Las definiciones rigurosas que venía prometiendo son dos teoremas que no vamos a más que enunciar, no va a haber pruebas con respecto a estos teoremas. Uno se llama el de la dualidad débil y el teorema importante es el de la dualidad estricta. Empecemos con el de la dualidad débil. Dice que si nosotros encontramos cualquier solución factible del problema primal, ¿sí? Y la vamos a simbolizar con este gradito arriba de X, ¿sí? Les recuerdo que una solución es una lista de variables. Si nosotros encontramos una solución factible del problema primal y encontramos una solución factible, cualquiera, de todas las que puedan existir del problema dual, el simplex se encuentra básicas, nada más, eso lo recordarán. Si el problema primal es de maximización, siempre el valor de la función objetivo va a ser menor o igual que el de la función objetivo del dual. Siempre. Por eso este corolario es el importante. Si el problema primal tiene solución factible, el dual nos provee una cota superior. ¿Sí? Y simétricamente el primal puede actuar de cota inferior del problema dual. Esto es en relación a soluciones factibles en el primal y en el dual. Así que cualquier solución factible del primal tiene un valor de Z que es menor o igual a cualquier otra solución del dual, si es factible también el dual, ¿no? Pero una derivación o un poco más de razonamiento en torno a esto, y olvidándonos por un instante de soluciones factibles exclusivamente, porque el teorema de la dualidad débil habla de soluciones factibles para el primal y para el dual, vamos a hablar de las soluciones complementarias. Y el simplex, como lo vimos ya en la tabla simplex final, eso lo podemos extender a otras tablas simplex intermedias. En cualquier iteración, cualquier iteración, el simplex me va a dar una solución complementaria, se llama, que es del problema dual. La solución complementaria se corresponde con el problema dual. Y fíjense lo notable que es esta solución complementaria. La solución complementaria del dual tiene el mismo valor que la función objetivo
que el primal, que es meramente factible, ¿no? Acuérdense que es meramente factible. El problema primal meramente factible tiene un valor de z que es igual al valor de b del problema dual complementario. Pero el problema dual complementario no es factible para la dualidad. O sea, el problema dual no es factible. Eso ocurre mientras el problema primal no sea óptimo. ¿Por qué? Porque cuando el problema primal es óptimo, el dual también lo es. Y ese es el segundo teorema importante. El teorema de la dualidad, o el segundo teorema de la dualidad, llamado teorema de la dualidad estricta, y es un poco el que le da respaldo, que lo damos sin prueba, que aquello que dice que si el problema primal tiene solución factible y el dual tiene solución factible, entonces las soluciones óptimas son iguales. Lo que acabamos de ver como las soluciones complementarias es lo que ha dado origen a que hablemos de que un problema primal factible significa una solución superóptima para el dual, pero no factible. Se dice superóptima porque es mejor que el óptimo para el dual, pero el dual no es factible. Dentro de un rato voy a presentar una aplicación de esa idea. Y ya que estamos con los teoremas, vamos a presentar otro teorema muy importante desde el punto de vista práctico, y es un poco el que nos dice qué otras relaciones automáticas podemos inferir de nuestras soluciones óptimas. En una solución factible óptima del primal, y el dual obviamente también, porque va a ser factible y óptima, cada vez que cualquiera de las relaciones tenga holgura, es decir, el lado izquierdo sea diferente al lado derecho, si en una relación hay una diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, hay holgura, ¿sí? O holgura positiva o negativa. Si eso se presenta, la variable dual asociada a esa restricción es diferente de cero. Perdón, lo dije mal. La variable dual asociada, vamos de nuevo. Si el problema tiene solución factible, el dual y el primal tienen solución factible, si una relación tiene holgura, es decir, hay diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, la variable dual asociada es nula. Ahora está bien dicho, la variable dual asociada es nula. Y esto desde el punto de vista económico tiene mucho sentido. La diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho era la parte no usada de un recurso. Si en la solución actual hay una parte no usada del recurso, yo no estoy dispuesto a pagar nada adicional porque ya me sobra ese recurso. Así que el precio dual de un recurso que sobra es cero. Y eso es lo que dice la primera parte del teorema de la holgura complementaria. Toda vez que una relación tiene holgura, o hay diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, la variable dual asociada a esa restricción es cero. Y contrariamente, una variable positiva en cualquier sistema implica que la relación asociada en el otro sistema está estrictamente satisfecha. Que está estrictamente satisfecha quiere decir que el lado izquierdo y el lado derecho valen lo mismo. No hay holgura. No hay holgura. Y no es muy difícil que establezcamos también una relación con el costo reducido en estos casos para tener en cuenta qué es lo que estoy dispuesto a pagar o no por una actividad que es óptima o que no es óptima. Vamos a ver alguna cosa más en el solver de GLPK, en particular los problemas que acabamos de presentar como primal y dual, luego de las conversiones. Acá está nuestro primal de minimización, ¿sí? 2x1 más x2 menor o igual 120, mayor o igual 240 e igual 90. Y la solución óptima para este problema, que nosotros ya conocemos porque alguna vez hicimos la solución gráfica, es 6 presas del sitio 1 y 36 presas del sitio 2. Como son dos variables básicas, no hay costo marginal, lo podemos ver acá. Perdón, no hay costo reducido. No hay costo reducido, que lo veríamos abajo del marginal acá. Y los precios sombra, de nuevo los podemos leer acá. Menos 0,2 y 0,8. GLPK pone el signo del precio marginal
usando una regla de los signos que tiene que ver con otra teoría que no vamos a desarrollar acá, pero que nosotros podemos inferir razonando económicamente. Si en un problema de minimización la restricción es de tipo menor o igual, como estamos hablando en el caso del tiempo de traslado, aumentar el lado derecho empeora el desempeño de la solución óptima. Y es por eso que el precio marginal de aumentar de 120 a 121 minutos es negativo, 0,2. ¿Cómo sería? Si yo estoy minimizando el tiempo de captura y pongo 121 minutos en vez de 120 a disposición del predador, el predador tiene más recursos limitantes y al tener más recursos limitantes solo pueden ser gastados si se gasta más tiempo de captura. ¿Sí? Ese es el razonamiento. Entonces, si en vez de 120 minutos se ponen 121 minutos, lo que voy a obtener es 47,8 minutos de tiempo de captura. Lo dije al revés. Si en vez de 120 ponemos 121 minutos, en vez de 48 minutos de tiempo de captura, vamos a gastar 48,2 minutos de tiempo de captura. Así que vamos a empeorar el valor de la función objetiva. Y este menos nos recuerda que es un sentido inverso. Ese es el razonamiento para entender este signo menos. El problema dual ahora está formulado según la ecuación 10 del apunte que les mencioné hace un rato. I2 es la variable no positiva que reemplaza, I2n, acá, la parte negativa, es la variable que reemplaza a la variable I2 no positiva, y I3p, la parte positiva, I3n, la parte negativa, es la que reemplaza a I3 irrestricta. Esta es la formulación que ya tenemos, y el problema resuelto tiene esta solución. Fíjense que 0,2, acá el nivel de I1 es 0,2 y 0,8. Les recuerdo, para que razonen lo de la regla de los signos, que acá estaban como el marginal, 0,2 y 0,8, de las restricciones del problema primal. Acá son 0,2 y 0,8 los valores óptimos del problema dual resuelto. Y 6 y 36, los valores óptimos del problema primal, son los marginales del problema dual. Así que ven que la información de uno me da todo lo que tengo que saber del otro. Eso es algo muy importante desde el punto de vista práctico porque está fundado en la teoría de la dualidad. ¿Sí? Vamos a retirar esto. Vamos a ver el problema en Excel. Para que veamos, perdón, todavía no desplegué Excel, ahora sí está desplegado Excel. El problema, que ya lo habíamos resuelto, que en este caso con mayor o igual, el resultado va a ser el mismo, porque eso no era diferente con respecto a la versión en la que resolvimos el igual. De nuevo vemos que nuestro problema tiene un valor óptimo de 6 y 36 y los costos reducidos son 0 y 0 porque son variables óptimas, y de nuevo los precios marginales son 0,2 para los minutos de captura, de traslado, 0,2, estos son minutos por minutos en rigor de verdad, y 0,8 es el precio marginal para la contribución nutritiva. 0,8 es el precio marginal para la contribución nutritiva. ¿Sí? Esto es lo que veríamos en Excel, y lo último que vamos a ver es cómo se ve en la tabla Simplex, para lo cual vamos a volver a la presentación. Y esto que está acá abajo, que es lo que estoy destacando en este momento, es la última tabla Simplex de ese problema que acabamos de ver, resuelto en Excel y también resuelto por el GLPK de Solver, en el cual podemos leer que la variable de holgura S1, que es la del tiempo de traslado, es no básica, así que vale 0,
y tiene un precio marginal de 0,2. Por la regla de los signos tendríamos que poner menos 0,2, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver. La variable de superávit del requerimiento nutritivo no tiene vector unidad, vale 0 en la solución óptima, es no básica, y tiene un precio marginal de 0,8. Por la regla de los signos le corresponde signo positivo, 0,8. La variable de superávit del requerimiento nutritivo tiene vector unidad. Entonces, el 1 en esta posición me indica que vale 84. Esto quería decir que entrega 84 calorías más que el mínimo. El mínimo era 120. Así que entrega 84 calorías más que el mínimo. Y acá es donde se ve la holgura complementaria. Toda vez que una restricción está satisfecha, como en el caso de S1 y S3, el precio dual es positivo. Si la restricción no está satisfecha, o sea, hay holgura, el precio marginal es 0, como lo puedo leer acá. Que también le pueden dar la interpretación de costo reducido si abusan un poco el sentido. Las variables de decisión x1 y x2 valen 36 y 36 respectivamente y la función objetivo vale 48. Esta es la presentación a la tabla simplex entonces incluso del teorema de la holgura complementaria con un ejemplo. Lo que nos dice es que si una, repitiendo, ¿no? Si una variable de holgura es positiva, el precio marginal es 0. Y si una variable de holgura es 0, el precio marginal es distinto de 0. Es lo que presentamos como el teorema de la holgura complementaria. Bien, para terminar, vamos a repasar las aplicaciones más importantes de esta teoría de la dualidad. Ya lo dijimos varias veces, tal vez la más importante, la teoría de la dualidad es el fundamento teórico de la interpretación económica del simplex y de su análisis de sensibilidad. Todo lo que estuvimos analizando y recorriendo está fundado teóricamente en lo que vimos como la teoría de la dualidad. Y también es el fundamento teórico de un algoritmo que se conoce como el algoritmo simplex dual y que aplica intensamente la noción de soluciones complementarias. Y en este caso, el algoritmo simplex dual operaría encontrando una solución inicial que es superóptima y no factible, y buscando la factibilidad. Cuando encuentra la factibilidad, encontró la solución óptima también. El simplex nos resultará muy difícil ver que cuando encuentra su solución inicial, tal cual lo concibió Danzig, el simplex cuando encuentra su solución óptima inicial es factible. Cuando encuentra su solución inicial es factible. Y las reglas son tales que mantiene la factibilidad buscando el óptimo. Eso en el caso de la solución complementaria haría que el problema dual empiece, en el caso del dual simplex, empiece superóptimo y no factible y se vayan acomodando las relaciones hasta que encuentre la factibilidad o el óptimo, de los dos, y en cuyo caso será factible el otro también. Entonces, la teoría de la dualidad también es el fundamento teórico de este método que fue desarrollado por Lemke tan tempranamente como el año 54, o sea, unos 7 u 8 años después de la publicación del método simplex que hizo Danzig. Y otra aplicación más prosaica en la teoría de la dualidad es la implantación de soluciones. Apropiándonos de la idea de soluciones complementarias, uno puede implantar soluciones en la proximidad del óptimo, también facilitando la reoptimización. Y hay una más trivial todavía, o más prosaica todavía, que es que nosotros sabemos que los problemas con muchas filas son más difíciles de resolver que los problemas con muchas columnas. Entonces, si un problema dado como primal tiene muchas filas, lo que puedo hacer es resolver el dual, porque va a tener pocas filas y va a tener muchas columnas, el dual, y va a ser más fácil de resolver. Así que ese es el otro
la otra aplicación importante que le podemos encontrar a la teoría de la dualidad. Reitero que lo más importante es el fundamento teórico de la interpretación económica y del análisis de sensibilidad. Bien, con esto vamos a dar por cerrado el asunto, el estudio del tema. Van a tener un apunte y van a tener la bibliografía acotada en el aula virtual para repasarla. Y en esto no va a haber ejercitaciones, sino que en los sucesivos problemas que vayamos resolviendo vamos a ir poniendo en juego cada una de las nociones que hemos aprendido en este tramo del curso, que es conocido como la teoría de la dualidad, el análisis de sensibilidad y la interpretación económica del método Simplex.